clase desde secundaria. Artista unipersonal, atrevióse y buscó respuesta a preguntas básicas. ¿Pero dónde empiezo? ¿A quién llamo? ¿Con quién grabo? Muchos quieren estar donde estoy, pero sin luchar. Después de atopales, Nayara Moore sigue dando forma a la su carrera individual y fai una apuesta por R&B como marca personal. Contesto y no dice nada. Cree que sigo enamorada, esperando aquí sentada. Me tiene como un rehén. Solo si me dices ven, tus besos me saben a miel. Hazme recordar corazón. Dile tú que yo no puedo. Corazón, que no me olvido de ese encuentro. Corazón, dile tú que yo no puedo. Que él era mi amor y se ha convertido en mi desvelo. Sé que no se olvida de mi caminar, aunque quiero no puedo evitarlo. Loco conmigo aunque tenga alguna más, eso sí que no puede negarlo. Me acelera el pulso si me empieza a tocar. Cuando terminamos miro mientras te vas y encuentro tu aroma en mi almohada. Se quedó impregnada mi ADN en tu cama pa' que tú te acuerdes bien de mí. Corazón, dile tú que yo no puedo. Corazón, que no me olvido de ese encuentro. Corazón, dile tú que yo no puedo. Que él era mi amor y se ha convertido en mi desvelo. Me tiene como un rehén tu aroma en mi almohada. Se quedó impregnada mi ADN en tu cama pa' que tú te acuerdes bien de mí. Si me dices ven, tus besos bésame la miel. Hazme recordar. Dile tú que yo no puedo. Corazón, que no me olvido de ese encuentro. Corazón, dile tú que yo no puedo. Que él era mi amor y se ha convertido en mi desvelo. Nayara Nayara Moore, puedo decir la edad porque eres muy joven, 25 años. 25 años, además, creciendo en un ambiente musical, Sama de Langreo, y con una familia pues muy musiquera, un poco del mundo de la orquesta, tu abuelo, tu tía, y es también tu primera escuela, un poco de formación, que además es muy buena escuela, el mundo de la orquesta. ¿En qué momento tú, en esa familia así musical, dices, la música también es lo mío? Desde pequeñita yo ya siempre estaba dando el cante, nunca mejor dicho, en las cenas, en la calle. Me encantaba el performance, cantar, bailar, o sea que yo creo que viene ya... De serie, igual de un serie. poco, ¿no? Y porque lo vi. Claro. Lo viví en mi familia, con Claro. lo cual eso pues Sí. es lo que aprendes. Y desde aquel momento hasta ahora, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se va ese interés por la música convirtiendo en algo un poco más habitual, más profesional o más...? Bueno, en mi caso comenzó viendo pues, la tele, las divas del pop, Cristina Aguilera, Sí. Rihanna, Beyoncé, divas pues muy potentes, con un show muy potente, y toda la vida soñé como con lograr hacer algo así, con lo cual por eso también esa conexión supongo con las orquestas que te da como esa oportunidad
oportunidad de Cantar lo suyo, esos temas. performance súper grande, exacto. Y una vez pasa esta etapa de aprendizaje, decidí ponerme yo manos a la obra y comenzar mi proyecto y hacerlo real. Y tú empiezas, bueno, o sea, si tuviéramos que hablar del género musical así con el que, digamos, arrancas un poquitín más seria, es el pop, pero un poco en el futuro, con lo que te vas definiendo, ya nos decías un poco además el tipo de referentes que tenías, el R&B, ¿no? Viene a ser un poco el camino ya que te vas trazando, ¿no? Por el que te vas naturalmente y también por cómo cantas, ¿no? Por la forma en la que tú tienes de interpretar. Empecé más con el pop porque quizás es algo que entra más fácilmente o estamos acostumbrados de cualquier artista te da un pop y lo escuchas y te lo tragas fácil, Sí. de alguna manera. Sí. Y bueno, pues llegó una persona que es a día de hoy Alejandro, mi manager, y me dijo, oye, ¿por qué no haces R&B? ¿Tu voz pega con esto? Yo dije, no hay nadie haciéndolo, mira que me encanta, pero no me atrevo, no sé si dar ese paso y tal. Y pues va a ser el siguiente. Quizás, ¿no? Igual por contexto podías estar más en el rollo así de la música urbana, que es ahora un poco como lo que más... Con esta edad. Sí. Totalmente, sí. ¿no? O sea, que tomar también esa decisión, sí, decías, es que efectivamente en España tampoco tenemos muchos referentes, ¿no? Que tiren por ahí. Hay algún artista reconocido que hace R&B y eso, y me encantaría formar parte de ese grupo de artistas y a ver qué se va desarrollando. O sea, que esta nueva etapa creo que va a ser muy chula. Y este nombre que tienes artístico, Nayara Moore, a ver, ¿de dónde viene? Que tiene una historia también. Tengo un apellido súper castellano, con lo cual decía, quiero una cosa que me dé otra vibra, otro aspecto. Y nos pusimos a buscar simplemente, porque a mí me encanta el inglés, como decíamos, me encanta el R&B, estas divas del pop y demás, algo que te lleve a Nayara Moore, que te lleva a pensar un poco que puedo tener que ver como con ese mundo. Todos los grupos tienen un nombre, ¿no? Surgen así los nombres, además. Y además sí, el nombre se busca, se mira a ver, la sonoridad, este tipo de cosas, pero sí es verdad que los artistas, ¿no? Así unipersonales, pues ahí no tantas veces se elige lo del nombre artístico. Eso es. También has pegado una evolución en las temáticas. Y si seguimos un poco con lo mismo, el pop quizás se centre más, ¿no? En la canción de amor, en el desamor también, en la pasión, en todas estas cosas, y tú ya estás a otro rollo, tú ya estás ahí también transitando un poco, decir, ya un poco ya hasta las narices de tanta canción de amor y ya empezar a pensar más autocuidado y estas cosas. Totalmente. Sí, ¿no? Creo que va a venir algo así. No lo siguiente, pero próximamente sí que lo haremos un poco también de lo que es el poderío personal, la autoestima, que creo que es tan importante. Y estás en el sello Al Ataque desde el principio, ¿no? Con este proyecto. Sí, desde que comencé a sacar música. Y entonces eso, tu relación con lo que es la industria es esta, ¿no? Tú estás en un sello, el sello te cuida, el manager te lleva, o sea, ahí lo tienes claro. Cuando comienzas en esto creo que necesitas a alguien que te guíe un poco y es muy difícil saber por dónde empezar. Sabes que quieres hacer música, pero no sabes por dónde se empieza realmente, profesionalmente, a cómo lo publico, con quién puedo contactar para grabar. Y te va bien, Nayara, porque vas a tocar en Bombastic, lo vas a hacer en solitario, ya habías tocado, acompañada con otros artistas, también en el Metrópoli, pero esta vez ya vas al Bombastic tú, tal cual, ¿no? ¿Esto cómo se consigue? ¿También esto es también a través de sello de más o aquí hay que echarle un poco de morro y decir eso de hola, estoy por aquí, oye, tengo una propuesta muy chula, estoy aquí? Hay que atreverse, esto fue un poco por ahí. Qué bueno, y aparte del mundo festival, ¿hay circuito para lo que tú haces? ¿Hay dónde moverlo? ¿Tienes para tus directos? ¿Sala? Yo adapto lo que sea, yo encantada. Si es acústico... Crece o mengua según el sitio, sin problema. Si hay que llevar banda, se lleva banda. Si cualquier formato, bailarina, lo que me pidas, se trae, se hace, se crea. Yo creo que estamos igual más acostumbrados por lo mismo, a que las salas de conciertos sean de rock, de pop. Hay ya bastante urban, pero no sé si este estilo en particular también tiene su espacio en concreto en la programación de Asturias. Yo creo que sí, que hay cabida de sobra y a Asturias seguro que nos va a abrir las puertas. Nayara, ¿con qué tema cierras? Bueno, vamos a cerrar con un tema que este sería el que abre esta nueva etapa, la del R&B y un poquito otra etapa mía más fuerte, que se llama Malinfluenciando. Qué bien. Así que a ver si os gusta. Seguro que sí, Nayara Moore. Muchísima suerte en esta nueva andadora. Gracias. Gracias igual para vosotras. Gracias. Siento que me está mirando, wherever I go. Are you looking at me? No sé qué está imaginando, only God will know. Aunque tenga la apariencia de una nena buena, papi, lose my control. Sé que no es de malos y de ganas de hacer el amor hasta que llegue yo, pero mis padres no quieren saber, no te quieren ni ver, porque eres muy malo. Pero yo sí sé cómo te
I lose my control. I lose my control. I lose my control.